nace desde una... Bueno, la mitología nace por una razón, una sola razón: explicar el origen del mundo, explicar los fenómenos que se encuentran en la naturaleza como tal, en la que nosotros vivimos. Ejemplo, los rayos, los vientos fuertes, las mareas altas, por qué las personas se comportan de determinada manera cuando están enamorados, etcétera. Y las personas, en su poco conocimiento en aquel entonces, porque no tenían escuelas, no tenían docentes que les expliquen por qué los fenómenos se dan, ellos de su manera mucho más coloquial, en aprendizaje de la vida, querían explicar la razón de por qué se da esto de los fenómenos, ¿no? ¿Por qué cae un rayo? ¿Por qué una persona se fallece y luego empieza a desaparecer y se hace polvo? Entonces empiezan a explicar cosas y dan un significado a ciertos fenómenos, como por ejemplo cuando cae el rayo, pues lo atribuyen a un dios sobrenatural que no se lo puede ver, un dios omnipotente, con muchos poderes, y omnipresente, que puede estar en todas partes. Puede estar cayendo rayos por 5 kilómetros de aquí, como a 10, pero es uno solo, no son varios. ¿Ya? Igual, porque las personas se comportan de determinada manera cuando se enamoran. Entonces dan una atribución a un dios una diosa del amor o aparece aquí el tan conocido como Cupido, ¿no? Es un niño en la cual cuando determina que dos personas se tienen que amar, pues lanza una flecha y los flecha, coloquialmente hablando, en amor, ¿no es cierto? Es algo que no pueden huir. ¿De acuerdo? También aquí tenemos a los centauros, en la cual nacen de la mitología griega, que eran mitad de seres humanos, con caballos, ¿ok? Y tenían ese cuerpo combinado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra clase? Pues conocer qué es un mito, cuáles son sus características y su finalidad. Posteriormente vamos a correlacionar esto. ¿Qué tiene que ver el mito con la filosofía? ¿Por qué nace la filosofía también teniendo en cuenta el mito? ¿Ok? Porque los filósofos dicen que el mito tuvo mucho que ver en el nacimiento de la filosofía como madre de todas las ciencias. ¿Ya? Ahora, esto de la mitología nace en los mundos literarios. Dentro de la mitología griega aparecen los textos de Homero, ¿ok? En la Odisea. Los que han visto alguna vez la película de la Odisea o que han leído los textos de Homero en la Odisea, aquí hay un montón de cosas, ¿sí? Un montón de historias donde se narran ciertos hechos que son fantásticos, sobrenaturales y de carácter maravilloso. Por ejemplo, o también los que han visto Los Simpson. Aquí en Los Simpson a veces toman ciertos sketches y ciertas partes de Homero en su Odisea. O por ejemplo, cuando ellos pasan por Homero, es obviamente Homero, llega a una isla y la dueña de la isla convierte a todos los navegantes en cerdos, porque le gustaba Homero y quería casarse con él. ¿Ok? Posteriormente huyen y luego tienen que pasar por el infierno para otra vez regresar a Atenas porque tenían que regresar a su tierra. Se demora 21 años en regresar, etcétera. Todo esto es tomado del texto de Homero en la Odisea. ¿Ya? Entonces, aquí los que he leído, pues se describen un montón de hechos fantásticos. Sí, monstruos marinos que salen del mar y que devoran embarcaciones, etcétera. Bueno, eso le corresponde a la literatura. Pero como tal, de aquí nace la mitología, porque tiende a ser realista, una combinación de hechos reales fantásticos y que pasan sobre la vida cotidiana, sobre hechos maravillosos. Aquí en toda la mitología griega son hechos sobrenaturales, cotidianos y reales, ¿ok? Y hechos fantásticos que maravillan al ser escuchados y narrados, porque todo parece normal, pero más que todo es una combinación de hechos sobrenaturales dentro de una realidad, ¿ok? Entonces los mitos nacen de narraciones orales, especialmente de narraciones orales, a excepción de ciertos hechos que han sido plasmados en textos o en obras literarias. A ver, vamos a admitir. Estas explican el origen de seres, del origen de la vida, del mundo y también sobre hechos sobrenaturales. ¿De acuerdo?
existe, ya. Entonces, hablando directamente del mundo mítico, los mitos son relatos orales. Son relatos, en muchas de las ocasiones son relatos anónimos, que no tienen un autor en específico. Estas sirven para explicar hechos sobrenaturalmente de origen. ¿Por qué nace el mundo? ¿Por qué, de dónde nace esto del infierno o el Hades? ¿Por qué nace el cielo? ¿Por qué existe dioses que crearon a las personas, etcétera? Y más que todo expliquen estos hechos que no están claros, que las personas se consultaban por qué las cosas son así, querían saber, pero no le daban una explicación como tal. Entonces, dentro de la ignorancia de las personas en aquel entonces, les explicaban el mundo según lo que a ellos les parecía y la gente lo tomaba como correcto, como cierto. ¿De acuerdo? Aquí hablamos de la falacia de autoridad. A veces la persona que guiaba el grupo decía una verdad para callar a las personas que tenían tanta curiosidad y con esto ya llegaban a una verdad a medias. La gente aceptaba como cierto esto. ¿Está bien? La mayoría de esto tiene carácter religioso. También hablamos de mitología nórdica, ¿ok? En la cual ahí está Loki, Thor, etcétera, ¿ok? Todos estos basados en la mitología nórdica, en la cual intentaban explicar el mundo como tal. Los dioses tenían presencia omnipotente sobre los seres humanos y estamos reflejados en imagen a semejanza. También en la ideología judeocristiana también se explica lo que es el mito o se refleja ciertas realidades de lo que es el mito. Adán y Eva, muchos dicen que Noé, etcétera, independientemente de la religión que cada uno de ustedes tenga. ¿Ok? Ingresan dentro del mundo mítico. Pero esta vez nos vamos a centrar todo lo que es mitología griega. Entonces, posee un carácter religioso, ya que elude a las deidades grecolatinas, como son los dioses griegos y posteriormente a los romanos. ¿Por qué se los incluye a los romanos aquí? Porque de Grecia, que es, digamos, la parte medular de una sociedad greco, y lo que va a ser a posterior, porque nosotros también tenemos de cierta manera influencia griego-latina y romana, porque después de los griegos, sí, eso lo van a ver en historia, son conquistados por pueblos macedónicos y posteriormente se transforman, se unen con los visigodos y posteriormente aparecen los romanos, pero tienen una lengua madre. Por eso es que nosotros utilizamos el alfabeto griego-latino, ¿de acuerdo? Entonces, estos van a dar, los mitos griegos van a dar a posterior o van a evolucionar a mitos romanos, pero nacen de una mitología central. También suele contar con la presencia de seres mitológicos, ¿sí? Los unicornios, que son seres mitológicos que nacen de aquí, de la Grecia, donde son caballos con un cuerno y que tienen ciertas propiedades mágicas. Los centauros, combinación de seres humanos con caballos. Pegasos, ¿ok? Que son ciertos deidades que aparecen del cosmos o de las estrellas. Es por eso que todo este pensamiento en la cual se explica o se trata de explicar los fenómenos de la naturaleza se lo denomina pensamiento cosmológico, o sea, del cosmos, que se interpreta a través del universo, del cosmos o del pensamiento irreal y fantástico. Entonces, cuando yo les explique o les diga, tuvieron un pensamiento cosmológico estas sociedades, significa que tenían un pensamiento mítico. Ajá. También tenemos a las ninfas y los sátiros. Se dice en la mitología griega que en los bosques existían las ninfas, que eran hadas puras de corazón y puras en su parte corporal, ¿de acuerdo? Que eran, se podría decir, una combinación de hadas con seres humanos muy hermosas, que sus melodías encantaban a cualquier ser humano. Pero en el bosque también habitaban seres malos llamados los sátiros. Estos sátiros eran aquellos que iban a molestar a las pequeñas ninfas, como muchas de ustedes, y que se dejaban endulzar por las palabras de estos sátiros. Más que todo, estos sátiros solo tenían un objetivo, copular, y decían las palabras más hermosas para que las ninfas cayeran rendidas ante sus brazos. ¿Ok? Muchas eran violadas y posteriormente nacían más hadas pequeñitas, etcétera.
Pero los sátiros eran de esta manera, eran traviesos, eran malcriados, eran patanes, eran, se puede decir, muy locos, con una energía sexual muy fuerte y llegaban y utilizaban todos los medios para enamorar a las ninfas. ¿Ok? Esto es, esto es prácticamente mitología griega. Es por eso que a posterior se toma como referencia, ¿ok?, los términos ninfomanía para mujeres y satiriasis para hombres. Ninfomanía, ¿qué quiere decir? Que una mujer tiene demasiado deseo sexual. Se toma de las ninfas que habían sido corrompidas por los sátiros. Ninfomanías. Y los sátiros, ¿sí?, o la satiriasis, son determinados por los sátiros, es decir, comportamiento masculino en la cual el ser humano, el hombre como tal, tiene un comportamiento sexualmente abierto y busca sobre todo los medios satisfacer estos deseos sexuales a pesar de que no lo pueda. De estos términos nacen, ¿ok?, de la mitología. Ahora ya lo saben. Bueno, ahora sí, ¿qué relatan los mitos? Relatan primero el origen del mundo, intentan explicar los fenómenos como tal. Explican o intentan explicarlo con animales, con las plantas o con el mismo ser humano, es decir, dioses con ciertas capacidades poderosas, pero reflejadas pues con la figura de un ser humano como tal. También estos mitos relatan los acontecimientos primordiales que hicieron que el ser humano llegara a ser lo que es hoy. ¿De acuerdo? Ahí hablamos de un Hércules, ¿de acuerdo? En donde el dios Zeus copuló con una mujer del mundo corporal, del mundo natural, y sale una combinación de ambos. Un ser humano con poderes extraordinarios de Dios. ¿Ok? Intentan explicar de que el ser humano se asemeja a los dioses, mas sin embargo no puede pertenecer ni al uno ni al otro. ¿Ok? Entonces, relatan acontecimientos primordiales que hicieron que el hombre llegara a ser lo que hoy es. Es decir, un ser mortal, un ser sexuado, organizado en sociedad, porque se dice que el conocimiento viene del cosmos, y obligado a trabajar para vivir. No como los dioses que tienen toda a su disposición por ser deidades. ¿De acuerdo? Características del mito. Estos mitos, cualquiera que sea, dentro de literatura ustedes van a estudiar esto, estos narran actos de seres sobrenaturales. Los dragones, los minotauros, los centauros, los unicornios, ¿ok? Polifemo, que sale en la historia de Homero, en la Odisea, ¿ok? Y Loki, Thor, etcétera. Todo este tipo aparecen dentro de la mitología como tal. Bien, dentro de las características del mito tenemos que la historia se considera verdadera. En esos tiempos, lo que decía una persona, si decía que Dios está molesto porque lanzaba rayos o caía tormentas, es porque Dios estaba molesto. O sea, la gente creía en realidad. Y es ahí es por donde se organizaba sacrificios de personas o sacrificios de animales para tratar de calmar esta sed incesante de venganza de los dioses. Entonces se consideraba socialmente aceptada como verdadera. Y se refería a deidades especialmente, a los dioses del Olimpo, al dios Hades, al dios Zeus, a los, ¿cómo se llama? El dios del mar. Bueno, se me fue el nombre. Y en su mayoría, todas estas narraciones eran de tipo sagrado. Todos estos dioses tenían ciertas características únicas con referente a todos. Su función era importante, indispensable, como por ejemplo Apolo, que no era un dios, pero era un mensajero de un dios, y se trasladaba por todo el mundo dando mensajes del uno al otro. ¿No bien? Es la obra de los dioses y de los seres supremos. Eran considerados seres supremos y por ende el comportamiento de las personas se guiaba a los preceptos que digan los dioses, entre comillas. ¿De acuerdo? Y también relata una creación como característica. Por eso los mitos son paradigmas. ¿Qué quiere decir paradigmas? Son preguntas que tienden o que están sin responder y que buscan ser respondidas de alguna manera. Entonces, por eso los mitos son paradigmas de actos humanos significativos.
El ser humano es creado en base a arcilla y Dios, Jehová dio su aliento de vida y nació el ser humano. Pero el ser humano se sentía muy solo. Entonces, al sentirse muy solo y triste, lo trajo en sueño y posteriormente retiró una pieza de costilla del hombre y creó en base a arcilla y con aliento de vida a una mujer para que acompañe al varón. Y se denominó varona, no mujer, varona, porque nace de la parte de la costilla del varón. ¿No me creen? Revisen el Génesis, así dice. Entonces relata una creación. Aquí podemos decir, muchos estudiosos encasillan a la filosofía judeocristiana dentro del mito, independientemente de creer o no creer. Obviamente aquí no estoy hablando si es que deben creer que es un mito lo que nos dicen las Sagradas Escrituras o al contrario. Entonces, pero cumple las características de un mito, porque relata una creación del mundo especialmente. ¿De acuerdo? Eso lo podemos encontrar en todo lo que es la Biblia. Igual, en la mitología griega se explica que que el ser humano es creado por el dios Zeus como tal. Crean a los titanes, de los titanes a los dioses, y del dios Zeus crea a la humanidad y ellos vigilan que todo vaya bien. Son reguladores del mundo, etcétera. Como siguiente característica, pues vamos a hablar que el mito permite conocer el origen de las cosas, los animales, las plantas, los mares, los ríos, etcétera. Permite conocer el origen de las cosas y por lo tanto dominarlas y manipularlas voluntariamente. ¿Okay? Aquí hablamos directamente del origen del universo. ¿Pueden los dioses manipular los mares? Si el dios del mar está molesto, pues hace perder a las embarcaciones y los castiga con el kraken. Sale el kraken, que es un pulpo gigantesco, y se los devora. ¿Ok? Hacemos. Como siguiente característica tenemos el hombre mítico. Vive el mito, cree en el mito, experimenta el mito y muere creyendo en el mito. ¿Ok? Sin saber que vive en un sistema de mitos o creencias socialmente aceptadas. Vivir el mito es una experiencia religiosa. Sí, no como la canción de Enrique Iglesias, sino eso de vivir en experiencia religiosa, creer que las cosas son así porque ya han tenido una explicación y que las demás gente cree en aquello. ¿De acuerdo? Como siguiente, bueno, podemos decir que qué importancia tiene el mito en sí. El mito no es una explicación científica. Es por eso que no llena las expectativas dentro del ámbito científico. Esta no explica directamente mediante el método científico, en la cual, mediante el método científico, haría lo siguiente. Cae un rayo, ¿qué hago? Primero observo, realizo hipótesis, experimento si es que puedo, hago una contraposición o análisis analizo directamente el fenómeno, luego posteriormente sintetizo, concreto y explico qué sucedió, por qué se da ese fenómeno llamado rayo, ¿ok? Mediante las herramientas que tenga. Eso es hablar de un método científico, pero en cambio en la mitología tú explicas por qué dices, está lloviendo y está haciendo sol, es porque el diablo y una mujer virgen se casó. Suelen decir coloquialmente aquí en el Ecuador, cuando llueve y hace solcito. Entonces el demonio, el diablo, está casando con la novia, ¿ok? Es por eso que hace la combinación. O, por ejemplo, explicar ciertas cosas, ¿no? Que si es que tú ves, si tú señalas con tu dedo índice al arco iris, se te va a podrir. Es una explicación para asustar a los niños, etcétera. Entonces, pero no es una explicación científica, sino un relato que responda a una profunda necesidad de sentido. Quieren dar una respuesta rápida, en pocas palabras, pero que tenga sentido, lógico coloquial, lógico que se pueda comprender y aceptar. ¿Ok? Es por eso que muchas personas también chapadas a la antigua, si tú quieres explicarles ciertas cosas, van a decir, no, eso es del diablo. Y no van a creer, y no van a creer, y no van a creer. Pero si tú le explicas de una manera más directa, coloquial, lo van a aceptar, etcétera. Es saber el porqué de lo que nos rodea. Hay muchas personas que prefieren vivir en mitos, fantasmas, brujas, etcétera. La filosofía como tal nace para eso, para que ustedes dejen de creer en cucos.
en una época donde tenemos mucha tecnología, pero la gente manipula por tener likes y aparecen figuras fantasmagóricas, ¿ok? Para tener más likes más. Sin embargo, no existe ningún documento o ninguna filmografía que diga, aquí está un fantasma real, comunidad científica, analicen qué sucede. No existe. Todos, en su general, el filósofo y la gente científica no cree, porque debe pasar por el método científico para demostrar que existen. Y cuando existen, pues hay que establecer teorías. Sí, entonces si es que la comunidad científica hubiese descubierto ya los fantasmas, hiciera una teoría, una tesis donde dijera, sí, existen los fantasmas como tal, porque se lo puede ver, se lo puede sentir de alguna manera, no específicamente topándolo, palpándolo, pero se lo puede sentir por la vista y es un fenómeno de otra dimensión, estuviera plasmado dentro de artículos científicos como tal, pero no se lo toman. Hay ciertas pseudociencias que se lo toman como manifestaciones paranormales, etcétera. Pero eso es vivir en mitología. El filósofo, el científico, cree en lo tangible, en lo visible, en lo audible, ¿de acuerdo? Donde sus órganos sentidos se lo pueden ver, se lo pueden palpar y se los puede experimentar. Entonces, podemos decir que los mitos son básicamente una codificación de la religión primitiva. Y miren, hablamos aquí de primitiva, de sabiduría y de práctica. Más, sin embargo, no significa que sea real. Puede ser real para usted, pero no va a ser real dentro del plano científico porque no cumple las características del método científico para ser comprobado como ciencia y como real para esto. ¿Ok? Tenemos aquí mitos conocidos, como son las tres Pascualas, el ave fénix, Hércules, etcétera. Muy bien, y así un montón de mitos aquí en el Ecuador. El Tintín, la Llorona, la Casa 1021, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de relatos y mitos como tal. ¿De acuerdo? Eso, mis estimados jóvenes. Vamos a dejar de grabar.